Si comenzar un podcast en febrero de 2020 fue desafiante, iniciar la tercera temporada en plena guerra en Ucrania no queda atrás. Desde el 24 de febrero la palabra guerra ya está instalada en nuestra vida cotidiana. La primera guerra de TikTok nos ofrece a diario escenas de terror. Varios analistas aseguran que este conflicto bélico es la encrucijada más difícil que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A un mes de la invasión rusa es que decidimos encarar este tema desde otro ángulo. Si una guerra no nos hace modificar nuestra estructura, dudamos mucho que estemos haciendo bien nuestra tarea. El propósito de este comienzo de temporada es dedicar 10 capítulos en principio para contar con herramientas para entender esta guerra. Sería deshonesto por parte de nosotros ofrecerle una cobertura de un conflicto de esta magnitud solo contando los principales hechos que suceden semana a semana. Nuestro desafío es poder ofrecerles una especie de caja de herramientas para entender las claves de lo que está sucediendo y así evitar la desorientación ante tanta información sobre esta guerra todos los días, minuto a minuto. ¿Por qué se llega a este conflicto? ¿Cuál ha sido la trayectoria de Rusia y Ucrania? ¿Y cómo entender la reacción del mundo forman parte de algunas de las preguntas que buscamos contestar a lo largo de esta tercera temporada? Seguimos siendo Agustín Magallanes y Agustín Pisichilo, pero ahora, como ustedes, estamos atravesados por una guerra que tiene muchas consecuencias, algunas palpables y otras que se conocerán con el tiempo. Podemos preguntar bien, mal o regular, pero tengan la garantía de que las respuestas que escucharán serán de importantes expertos en varias áreas. La marca de cuál es el plan sigue siendo la misma, contar con la lectura académica de aquello que nos interpela desde una mirada joven y dinámica. Agarren su pasaporte y estén atentos a los comentarios porque comienza la tercera temporada de ¿Cuál es el plan? Muchos ya se deben de haber dado cuenta, pero ahora estrenamos la cuenta de YouTube para seguir expandiendo nuestra comunidad. Margarita Cadavid es docente en la Universidad del Rosario. Vive en Bogotá, pero se ha instalado varios años en Londres y El Cairo. Su experiencia académica no solo la llevó por temas del Medio Oriente, sino que desde hace tiempo ha profundizado sus conocimientos en torno a Ucrania. Hacer una entrevista con ella realmente es difícil porque ha analizado con detenimiento varios puntos de la historia ucraniana. Vamos a intentar darles a ustedes el mapa más rico de lo que es la trayectoria de un país que ahora está bombardeado, pero que resiste y sigue siendo rico en varias áreas. Que les habla Agustín Magallanes, está en Montevideo, Agustín Pisichillo está en Madrid y Margarita, como les decía, está en Bogotá. Primero que nada, Margarita, te agradecemos por estar nuevamente con nosotros en este comienzo de la tercera temporada de ¿Cuál es el plan? Si te parece, podemos empezar por lo más básico. ¿Cómo podemos traducir la palabra Ucrania? Bueno, pues todo esto se remonta a la historia y tenemos tres territorios que son considerados Rusia. Rusia, la que nosotros conocemos, heredera de la Unión Soviética, que es la Federación Rusia. Bielorrusia, perdón, que es la Rusia blanca, y Ucrania, que es la pequeña Rusia. ¿Cuál es la conexión, digamos, histórica entre estos tres y por qué son los tres Rusia? Fundamentalmente, y creo que esto es algo que ha salido a la luz y y, digamos, se ha mencionado mucho en este momento por la situación actual, es que el referente histórico identitario que tiene hoy la Federación Rusa es la Rus de Kiev. La Rus de Kiev fue el primer estado que tiene dos características que son fundamentales para la concepción de la Rusia zarista y luego en este momento para la concepción de lo que es la entidad rusa de Putin. Y es que la Rus de Kiev fue el primer estado eslavo y ortodoxo. Es el primer estado que existió además allí en el este de Europa desde el siglo noveno, más o menos en el 882-880, hasta el siglo XIII. El fundador de este territorio fue Oleg de Novgorod y él lo que hizo fue asentarse ahí entre las actuales, precisamente Bielorrusia, Ucrania y Rusia. La capital era
como su nombre lo indica, Kiev, y además esta capital entabla unas relaciones, este territorio de la Rus de Kiev entabló relaciones con el Imperio Bizantino, liberó a los eslavos del dominio de los házaros, que era un pueblo turco, y adicionalmente se convirtió a el cristianismo ortodoxo más o menos en el siglo X, perdón, hacia el año 987. Entonces, por esa identidad y cultura, es que se consideran estos tres territorios que hacían parte de la Rus de Kiev, Rusia, y a todos reivindican este Estado como el fundacional de sus naciones y defienden a partir de ahí una cantidad de no solamente la identidad, sino también los intereses. Entonces, de ahí deriva pues esa explicación de por qué la pequeña Rusia y por qué en el caso de Ucrania y por qué la Rusia blanca en el caso de Bielorrusia. O sea que para entender etimológicamente lo que significa Ucrania es pequeña Rusia. Exactamente. Bien. Y este proceso, estamos hablando de que comienza varios siglos para atrás, pero ¿desde cuándo básicamente hay registro de que se empieza a llamar Ucrania esta zona? Pues básicamente el nombre se lo dan ya más adelante cuando empezamos a tener todos estos procesos de reivindicaciones territoriales donde se van a crear, ya van a empezar a crearse unas identidades formales dentro de ese imperio zarista, pero ya será evidentemente durante el periodo precisamente del triunfo de la revolución bolchevique, cuando empiezan estas disputas entre los mencheviques, que son los moderados, los blancos, y el ejército rojo bolchevique, donde ellos empiezan a marcar una diferenciación que si bien no es, digamos, en términos de ese origen eslavo oriental y no es tampoco en términos tanto religiosos, ya Ucrania empieza a desarrollar a partir de su nombre y a partir de todo esto su propia identidad separada de ese imperio. Entonces, esto se produce ya a finales del siglo XIX. Pero la entidad verdaderamente, y eso es bien interesante, la entidad que verdaderamente fue independiente en todo este proceso fue Crimea. Crimea sí fue completamente aparte de esta formación, y además es muy interesante también ver una cosa, y es que no solamente, digamos, Crimea fue un territorio aparte, sino que además, devolviéndome un poco en la historia, cuando la Rus de Kiev cae en manos de los mongoles, esto hacia el siglo XIII, y empiezan a darse lugar a los denominados principados, que fueron dos, el de Novgorod, el de Moscú y el de un territorio que se llamaba Galicia-Volinia. Y entonces estos se convirtieron estos tres territorios que te estoy mencionando son los que son Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Entonces no se llamaba Ucrania como tal desde el siglo XIII, pero era un principado diferenciado, como te decía, de esos territorios. Ahora, una de las cosas interesantes es que para Moscú y para Rusia, y esto en parte es cierto, ellos le cedieron territorios, muchos de esos territorios a lo largo de la historia, tanto de la Rusia zarista como de la Unión Soviética, le empezaron a dar territorios a Ucrania. Es decir, Ucrania creció desde lo que era ese principado hasta convertirse en el territorio que hoy es, gracias a regalos territoriales que le hizo en su momento el imperio zarista, luego Lenin y luego Stalin. Entonces, como te decía, todos esos territorios, exceptuando Crimea, que sí tuvo un desarrollo completamente independiente, porque eso permaneció siendo un kanato tártaro
vasallo del Imperio Otomano, y ya más adelante, con Catalina la Grande, es que empieza todo el proceso de búsqueda de anexarse Crimea, buscando la salida al Mar Negro, en ese proyecto imperialista de los rusos, que fue construir un imperio con continuidad territorial y además de continuidad territorial, salida a todos los mares. Y esa salida se la daba a Crimea por el mar de Azov, que queda justamente Crimea, mar de Azov, estrecho de Kerch, y por ahí sale hacia el Mar Negro, y pues la otra parte de Ucrania también le daba esa salida al Mar Negro. Entonces, esa es la historia. Para darle un poco de orden a todo esto que tú estás diciendo, de la historia que es súper interesante y está muy bueno, ¿te parece si lo armamos como si fuesen una línea de tiempo y nos marcás cuáles serían los puntos más importantes en esto que vas diciendo? Claro que sí. Entonces, partamos del principio. Entonces, siglo IX, 882, fundación de Rus de Kiev. Una Rus que está compuesta por estos territorios de los que hoy hablamos, como Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Más adelante, con la invasión del Imperio Mongol, entonces se van a dar lugar a una serie de principados. Esos principados serán Novgorod, Moscú y Galicia-Volinia. Pero esos principados con el tiempo se van a convertir después en Bielorrusia, todos respectivamente. Bielorrusia, es decir, Novgorod, Moscú, que es Rusia, y Galicia-Volinia, que sería Ucrania. Y entonces, toda esta, digamos, para Moscú, para el Principado de Moscú, obviamente Ucrania, perdón, y Bielorrusia son parte fundamental de su territorio. Nunca han sido un territorio aparte. Entonces, cuando ustedes preguntan, cuando ustedes hacen la pregunta de cuándo se crea Ucrania, pues realmente la Ucrania que conocemos hoy en día es un rompecabezas de territorios históricos distintos y de regiones que durante mucho tiempo fueron fronterizas. Estrictamente hablando, el nacimiento de esa Ucrania como la conocemos hoy es 1991, tras la disolución de la Unión Soviética. Pero esos límites territoriales no necesariamente, y esa es una de las particularidades, corresponden a la distribución de sus gentes. ¿Por qué? Porque de hecho, en un principio, aquí devolviéndonos en esa misma línea de tiempo, cuando estábamos hablando de la Unión Soviética, digamos, el proyecto de Stalin era que hubiera un hombre ruso, el hombre nuevo, socialista ruso. No habían identidades nacionales. Y para evitar que se forjaran esas nacionalidades, lo que hicieron fue traslados poblacionales. Entonces, hay dos cosas con respecto a Ucrania que son muy interesantes. La primera, la formación de Ucrania como Estado, en el sentido de sus fronteras, es muy nueva. Y como les decía, muchas de esas fronteras, partes de lo que es Ucrania hoy, fueron entregadas a Ucrania bajo este paraguas de la Unión Soviética, como es el caso de Crimea. Y el segundo punto es que en esa formación de identidades para evitar el nacionalismo ucraniano, lo que se hizo fue generar unos traslados poblacionales que los hizo Stalin en su momento. Cuando fue comisario de las nacionalidades, dijo todos van a tener derecho a ser parte de esta confederación y retirarse en el momento que quieran. Y cuando ya él asume el poder, dijo de aquí nadie sale. Esto es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todos hacemos parte de lo mismo. Entonces, había un idioma, a pesar de que son eslavos orientales, ellos hablan ucraniano, que es una lengua que viene de esa familia lingüística, pero hablan ucraniano y no ruso. Entonces fue población ruso parlante para evitar, como les decía, que se forjara ese nacionalismo. Y también, si ustedes ven Ucrania,
está en un enclave donde en sus fronteras occidentales, perdón, está Polonia, está Eslovaquia, está Hungría, abajo está Rumania, y ellos tienen también contacto con el cristianismo católico y allá hay una población también que es católica. No sé si con eso, digamos, en la línea del tiempo queda mucho más claro todo este proceso de formación de Ucrania, de dónde viene ese nombre, cuándo se formó como territorio y también su nación, porque esto es un estado-nación. Y esa es una de las dificultades de nuestro siglo, ¿no? Cómo crear estados-nación y que esas fronteras nacionales coincidan con las fronteras territoriales. Sí, Que nos perfecto, eso que decías, me parece que quedó perfecto, pero a su vez, haciendo un pequeño paralelismo nomás, ¿no? Cuando vamos a lo que son la descolonización o las independencias en Latinoamérica, yendo a casos así como vos decías, la creación del Estado-Naciones fue fundamental para poder crear los diferentes países, las diferentes repúblicas, ¿no? Lo mismo en el caso ucraniano, para generar esa independencia, primero tenía que haber una nacionalidad, algo por claro. lo cual las personas se tenían que sentir propias. Entonces, eso es lo que le costó, creo que en el tiempo le ha costado, y creo que la gente todavía hoy en día, con la cantidad de rusos que vos decías que se introdujeron en el país, es lo que hoy en día le genera ese conflicto dentro del país, ¿no? Claro, y sobre todo porque si tú te remontas, o sea, remontándonos nuevamente a esa historia, si tú miras justo cuando triunfa esa revolución bolchevique y se retiran precisamente de la guerra, los rusos con el primer decreto de Lenin, pues fue retirarse de la Primera Guerra Mundial, firmar ese famoso tratado y tú analizas ese momento histórico y de hecho Ucrania firma también el tratado, o sea, hay una república ucraniana. Pero como te decía, yo creo que compararlo, digamos, la formación del Estado-Nación sí está ahí, hay un proyecto común, una historia compartida y unos elementos como la lengua y la religión que comparten los ucranianos, pero desafortunadamente siempre estuvo bajo un paraguas que era este paraguas de lo que se puede denominar la rusidad. ¿Quién es ruso? Entonces el que es eslavo oriental y el que es ortodoxo en el momento de los zares, y luego quién es ruso, pues no importa porque somos soviéticos. Entonces allí hay como una permeación de esa cuestión identitaria y ha sido muy difícil. Hay un nacionalismo ucraniano porque Ucrania sufrió muchísimo. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en los procesos de industrialización de Stalin, cuando se inicia ese proceso de industrialización tan fuerte y se le obliga a la gente a abandonar el campo para iniciar ese proceso industrial, las hambrunas de Ucrania, lo que sucedió con la población ucraniana y cómo fueron muchos de ellos llevados a los famosos gulags. Y entonces hay un resentimiento de esa nación ucraniana frente a eso. Por eso, cuando Hitler iba a entrar, es como a quien, es decir, Stalin o Hitler. Y muchos ucranianos defendiendo ese nacionalismo se unen a Hitler para tratar de quedar en unas mejores, digamos, condiciones. Claro, era venderle el alma al diablo, pero es que ya habían estado con el diablo, que era Stalin. Entonces, todos estos elementos históricos son los que han generado unas relaciones entre amor y odio, más la segunda, sinceramente, con respecto a Rusia, que se cree, pues, la madre Rusia, que se cree la heredera de todo esto y que cree que parte fundamental de su territorio y de su profundidad territorial estratégica es Ucrania, sin lugar a dudas. Entonces son esas dos visiones que tenemos y eso ha marcado sin lugar a dudas toda esta historia. Entonces, Margarita, si ahora nos metemos en otro aspecto, la Rus de Kiev, cuando uno ve lo que sucedió hace unos casi 1000 años, tuvo una importancia clave, ¿no? Y llegó a ser uno de los territorios más poderosos de Europa en ese momento. Y aquí viene la pregunta a continuación, si Ucrania siempre se plantó fuerte en el mapa geopolítico
en lo que es su trayectoria, ¿no? Si uno lo mira en el mapa, tiene un lugar bastante estratégico, pero sobre todo si los diferentes gobiernos que tuvo a lo largo del tiempo, de alguna manera fueron capitalizando esa condición, ¿no? Yo diría que ahí la gran pregunta es, ¿quién capitaneaba esa condición? Y me explico mejor. Cuando nosotros hablamos en 1922, otra vez devolviéndonos al triunfo de la revolución bolchevique, se creó esa República Socialista Soviética de Ucrania, que es la que logra detener la expansión de los polacos, ¿no? Se crea esa república, se convierte en uno de los miembros fundadores de esa Unión Soviética. Moscú le cede territorios a esa República Socialista Soviética de Ucrania para contornear sus fronteras y aunque también es cierto que le arrebata una franja muy importante alrededor del río Don para llegar hasta el mar de Azov. Y Kiev trata, digamos, de ganar territorio hacia el norte, hablando de esa Ucrania étnica, buscando esos lugares donde había mayor presencia de ¿qué te iba a decir? De ucranianos. Entonces, cuando tú dices, ellos también aprovecharon su situación estratégica, que hay un doble juego. Y es el siguiente, una de las cosas importantes desde la época de los zares hasta hoy con Putin y con Stalin también fue así, es decir, Rusia zarista, Unión Soviética y Federación Rusa, es esto que te decía yo de la profundidad territorial estratégica. Y es que Rusia se siente seguro en la medida en que sus fronteras territoriales estén lo más alejado posible de sus enemigos. Y en ese orden de ideas, Ucrania funciona, al igual que Bielorrusia y al igual que lo hicieron en su momento Letonia, Estonia y Lituania, como países tapón entre esas fronteras de ese territorio y sus enemigos. En la Guerra Fría, el capitalismo y la OTAN, ahora con Putin, pues la OTAN también. Entonces, digamos que sí hubo un momento de esa proyección y de querer ganar y de hecho, pues hacia el norte se extendió Ucrania, pero también hay una necesidad de Rusia, de esa unión, de la República Soviética Rusa, específicamente la madre de todo este proceso, en instrumentalizar y en utilizar las fronteras ucranianas para su propio beneficio. Y eso, digamos que Ucrania sirvió muy bien a esos intereses durante un tiempo hasta que pues después de que gana su independencia, empieza también, como cualquier estado independiente, ni más faltaba, a desmarcarse de ese paternalismo y de esa frontera. Entonces, hay un rediseño de las fronteras ucranianas que es una parte, sí, de la misma Ucrania, pero ese rediseño fue muy hecho, muy construido desde la Unión Soviética buscando esa profundidad estratégica. De hecho, en 1946, por ejemplo, Stalin le va a sumar a Ucrania una región que es la Transcarpatia. Esa Transcarpatia fue cedida a la Unión Soviética por Checoslovaquia. Luego Nikita Khrushchev en el 54 le añade la península de Crimea y luego conmemorando el 300 aniversario de la adhesión de Ucrania a Rusia y que había sido, pues, la unión de Ucrania a Rusia se había dado, pues, con los cosacos en 1654. Entonces, fíjate que aquí hay una historia donde la gran pregunta es, ¿quién realmente jugaba con esas fronteras y con esas reivindicaciones territoriales? ¿Ucrania o aprovechaba Rusia su posición y buscando esa profundidad territorial estratégica lo hacía también Rusia? Sí, ahora, Margarita, nos metemos un poco más en lo que es la trayectoria ucraniana como país independiente, ¿no? Que desde 1991, que fue la disolución de la Unión Soviética, ¿qué etapas podrías marcar desde ese momento hasta hoy como más relevantes? Yo diría que hay dos momentos de la República Ucraniana que nos van a marcar nuestra actualidad. Y digamos que como sucedió con la mayoría de repúblicas
que se crean, que surgen después de la disolución de esa Unión Soviética. Cuando se firman estos tratados que dan origen a estas nuevas repúblicas, cuando se disuelve formalmente la Unión Soviética, tanto Bielorrusia como Ucrania jugaron todavía mucho o se vieron, digamos, muy metidas en este paternalismo, en esta tutela de la Federación Rusa. Lo que pasa es que si tú miras del 91 al 99, que es la época en la que gobierna Boris Yeltsin, la Federación Rusa entró en una espiral que primero Yeltsin era una burla para el mundo, todos saben pues que el personaje tenía unos episodios etílicos que hacían quedar muy mal al pueblo ruso. Fuera de eso, el capitalismo entra a la Federación Rusa, pero es un capitalismo que entra con unos niveles de corrupción altísimos, donde se van a beneficiar solamente unos pocos, y Rusia prácticamente se convierte, y eso es parte del proceso para los rusos en este momento, y ya vuelvo a Ucrania porque pensarán que es que se me olvidó de qué estoy hablando. Eso para los rusos fue considerado una humillación, y ellos tenían que volver a un posicionamiento estratégico en el mundo. Cuando en 1999, el 31 de diciembre, Putin, que era primer ministro, que había sido primer ministro nombrado por Yeltsin, Yeltsin anuncia que se retira y le deja la presidencia, como lo decía la Constitución, al primer ministro, o sea, Putin. Putin inició un proceso que era un proceso de alineación, si se quiere, o de guardar silencio y en algunos casos acercarse a Occidente. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con Ucrania? Pues tiene mucho que ver con Ucrania porque cuando uno ve, por ejemplo, todo el proceso de la Revolución Naranja, donde Ucrania estaba buscando, porque por la posición geoestratégica ucraniana, ¿qué es lo que le conviene a Ucrania? Pues a Ucrania le convendría tener relaciones con la Unión Europea y le convendría también tener relaciones con la OTAN, pero también le conviene tener relaciones con Rusia. Y esto se ve en las cifras. El 40% de la producción industrial de Ucrania se le vende a Rusia. A lo que le pueden vender a la Unión Europea es grano, producción agrícola y fertilizantes, pero ustedes saben que la política agrícola común de la Unión Europea es bien compleja. En esa revolución naranja, la gente estaba pidiendo que cesara este acercamiento constante a lo que era precisamente la visión y la política rusa. Entonces teníamos a unos personajes que estaba el que será presidente después en el 2010, Víctor Yanukovych, y está Víctor Yushchenko, y en el 2004 en la Revolución Naranja, que salen a pedir la victoria de Yushchenko, también salieron los de las bufandas azules a pedir la victoria de Yanukovych. Nos dice, eso nos está demostrando que hay dos alineaciones políticas en materia de política exterior para los ucranianos, que hay una parte de la población que quiere una cercanía a Occidente y otra parte de la población que quería una cercanía a Rusia. Luego en el 2010, Víctor Yanukovych dice, hagamos un alto por la democracia, no nos metamos aquí, que él, porque se cancelaron, de hecho, los conteos y las elecciones dos veces, le dan la victoria al otro, y en el 2010 gana Yanukovych. Y cuando gana Yanukovych, pasa la famosa revolución del Euromaidán. ¿Qué fue? En el 2013, Víctor Yanukovych ya tenía absolutamente todo listo para ingresar a la Unión Europea. Y fíjense lo que son las paradojas. En el 2004, en la Unión Europea decían que era más fácil que entrara Nueva Zelanda a la Unión Europea que Ucrania. Y lo decían porque no estaban dispuestos a cargar con un país tan grande como Ucrania y los problemas económicos que tenía para alcanzar los niveles de los acuerdos de Maastricht. Pero eso cambió en el 2010 y en el 2013 Víctor Yanukovych dice,
yo quiero ingresar a la Unión Europea, tenían todo listo para la firma del acuerdo de asociación. ¿Y qué terminó sucediendo? Al final, Putin llama a Yanukovych y le dice, usted sabe lo que significa para el reposicionamiento de Rusia y para los intereses rusos este acuerdo de asociación. Yo le vendo el petróleo, el gas, perdón, más barato y le presto, creo que fueron 15.000 millones o una cifra similar de dólares para evitar la bancarrota del gobierno de Kiev. Y no se firma el acuerdo de asociación y empieza todo este proceso de el Euromaidán, de las protestas en la Plaza Maidán de Kiev, que empiezan a extenderse y que terminan al final con la salida de Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych viaja y el Parlamento lo declara, dice que él ya no es el presidente y arman un gobierno de transición. Esos dos momentos lo que muestran es la búsqueda precisamente de una independencia, ya no solamente, digamos, de nombre, de se creó la República Ucraniana en el 91, sino una república soberana que quiere manejar su política exterior y que quiere tomar las decisiones que considera convenientes en política exterior para sus intereses. Desafortunadamente, metida ahí en medio de este enclave geopolítico de los intereses rusos y los intereses de la Unión Europea y la OTAN, pues quedó en un juego de poderes muy complicado para una nación de tan reciente formación, para una democracia que apenas estaba empezando y que ha sufrido todas estas vicisitudes. Y los dos procesos, tanto el Euromaidán como la Revolución Naranja, tuvieron ahí manos que contribuyeron a que esto se produjera, digamos, cada uno buscando la consecución de sus propios intereses. Y de hecho, pues como ustedes saben, lo que estamos viviendo en este momento y el tema de la región del Donbass es un resultado de esa revolución del Euromaidán, porque cuando sacan al presidente, pues en Crimea dicen, perdón, aquí el 90% de la población en Crimea más o menos y en la región del Donbass, donde está la mayoría de población rusa, había votado por ese presidente. Y entonces ellos se preguntan, ¿y mi proceso democrático dónde está? ¿Dónde está la democracia? ¿Y dónde está la pregunta que ustedes hacían? ¿Cuándo es realmente Ucrania independiente? Creo que Ucrania siempre se mantuvo bajo ese tutelaje de un hermano mayor, que era la Unión Soviética, y luego cuando quiso salirse de ese tutelaje del hermano mayor, le costó cada vez más trabajo llevarlo a cabo y realizarlo. Para ti, ¿cuál fue el mayor error que hizo Ucrania desde que es independiente? Haber firmado el memorándum de Budapest, que esto significó que, bueno, renunciaba a las armas nucleares, o no haberse incorporado a la Unión Europea a tiempo para de alguna manera evitar este conflicto tan fuerte que está viviendo con Rusia desde hace un mes. Lo que pasa es que yo me atrevería a decir que si uno lo mira en retrospectiva, dice haber firmado el acuerdo de asociación en el 2013, cuando estaba planeado, quizás habría sido la manera, digamos, de salirle al paso a esta situación actual. Pero económicamente, ¿qué tan? Y esos son los cálculos que se hacen desde la toma de decisiones. Económicamente, ¿qué tanto aportaba ese acuerdo de asociación a la economía ucraniana, teniendo en cuenta que primero ellos recibían, como te digo, 40% de la industria se la venden a Rusia, se la vendían a Rusia. Industrialmente, Ucrania no le puede vender eso a la Unión Europea porque hay unos competidores industriales mucho más fuertes. Segundo punto, tiene que ver con los gasoductos que pasan por Ucrania, sobre los cuales Rusia les pagaba, y el arriendo de la famosísima base de Sebastopol en Crimea, por la cual también le pagaban. Entonces, claro, uno puede pensar en este momento qué error tan grande no haber firmado el acuerdo de asociación
que no es lo mismo que una membresía de pleno derecho, esto va por pasos, a la Unión Europea. Y qué error, pues, no haber entonces, digamos, históricamente el punto de inflexión es, pero yo creo que el cálculo político que hizo en ese momento Víctor Yanukovych fue válido. ¿Qué tan conveniente es y qué tanto también podemos pensarlo y planteárnoslo por el otro lado? Y es decir, ¿qué tanto Ucrania no estaba pensando también en hacer esta jugada para sacar más provecho del hermano mayor Rusia? Aquí ya estoy, digamos, especulando que ese puede haber sido un cálculo político en medio de esta situación. Lo cierto es que yo no creo, honestamente, que vincularse a la Unión Europea hubiese evitado esta situación. Perdón, y respecto al memorándum de Budapest, ¿no Ese crees sí que es un haber error. renunciado, porque lo dejó totalmente una condición a la hora de negociar, totalmente desequilibrada, ¿no? O sea, Claro, desigual, perdió su asimétrica. poder de disuasión, que es decir, ese poder de disuasión en este momento sí lo habría salvado, porque esa estrategia de la Guerra Fría, de la disuasión por la destrucción mutua asegurada al poseer armamento nuclear, sí era algo que habría podido contener a, digamos, a Putin en este momento. Pero lo que pasa es que en ese fin de la Guerra Fría, creo que todos estábamos frente a un mundo ideal o todos pensamos que llegábamos a la utopía hecha realidad. Y resulta que así como Ucrania firmó ese acuerdo escrito, aquí hay algo que todo el mundo conoce y que no es un acuerdo escrito, pero que se discutió en su momento y fue cierto que como ya se acabó la Guerra Fría, la OTAN no se va a expandir hacia el este amenazando mis fronteras y eso se abrió y se discutió. No se firmó en ningún tratado, pero yo creo que ahí sí hubo un error porque perdió el poder de disuasión y la disuasión es un arma que en un momento como este le habría servido muchísimo a Ucrania porque está metida en una guerra que es completamente desigual, que el ejército ucraniano, Ucrania empezó a mejorar su capacidad después de lo de Crimea, mientras que el ejército ruso desde el 2006, 2008, cuando se dio cuenta con el caso de los bombardeos en Osetia, cuando entra en esta guerra, cuando veíamos los accidentes de los submarinos nucleares, se dieron cuenta que tenían que modernizar el ejército y Rusia modernizó su ejército, mientras que Ucrania no tiene posibilidades, digamos, en términos militares frente a ese ejército ruso. Entonces yo creo que el acuerdo de Budapest sí fue un error haber entregado, y fue lo que hicieron todos, ¿no? Le devolvemos el armamento nuclear a la Federación Rusa con la promesa, porque además eso estaba ahí, ¿no? Con el compromiso de que usted nunca nos va a atacar. Y pues miren dónde estamos. Yo creo que también ahí es importante remarcar, teniendo en cuenta lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y lo que sucedió en 2014 también, en que siempre estaba latente la posibilidad de que Rusia, ante cualquier cosa que no quisieran, por ejemplo, entrar, que en 2013 Ucrania entrara a la Unión Europea, o que en el 91 no le quisieran devolver las bombas atómicas, las bombas nucleares, de una posible invasión, ¿no? Quizás en el 91, con una Rusia saliéndose de la Unión Soviética, quizás hubiese sido un poco más difícil que se diera, pero en el 2013, viendo lo que pasó en 2014 en Crimea, era posible que hubiese pasado, y viendo la situación actual, donde la OTAN estaba intermetiéndose un poco más y Ucrania tanteándose de nuevo constantemente con la Unión Europea, quizás vimos cuál fue la reacción rusa, ¿no? Entonces quizás también por ese lado tenían varios factores que tenían que leer para tomar las decisiones. Creo que también por ese lado, equivocadas o no, terminan siendo las Yo decisiones que tenían que tomar. Claro, yo siempre digo que desde la distancia histórica, cuando uno ya tiene todos los escenarios posibles, toma mejores decisiones. Es como muy seguramente después de esta entrevista yo pensaré, hubiera podido responder esto y habría sonado más inteligente. A uno se le ocurre la respuesta y la mejor salida mucho tiempo después. Pero yo creo que el asunto es que incluso en ese momento era clarísimo, clarísimo
que las armas nucleares pues son parte del proceso de la carrera armamentista y de un dilema de seguridad, pero sin lugar a dudas, la guerra nuclear, digamos, el que dos estados tengan armamento nuclear, lo que hace es paralizar las fuerzas nucleares del oponente gracias a la disuasión que se crea porque yo también tengo armamento nuclear. Ahora, yo ahí sí me atrevería a decir algo que es importante tener en cuenta y eso lo planteó Ronald Reagan en 1981, perdón, cuando planteó la Guerra de las Galaxias. Y decía, vamos a crear escudos antimisiles para acabar con ese poder de la disuasión nuclear. Porque si yo puedo destruir ese armamento antes de que me toque, pues allí ya no hay disuasión nuclear. Entonces, de todas maneras, digamos que existen posibilidades de romper la disuasión, pero fíjate que el temor al uso de armamento nuclear, y es algo que en las últimas semanas Putin ha venido diciendo todo el tiempo, ¿no? Puedo utilizar armamento nuclear. Si me veo amenazado y si hay una amenaza vital, yo puedo utilizar armamento nuclear. Entonces yo creo que en ese sentido sí, allí me acojo a la pregunta y digo, sí hubo un error de cálculo, una buena voluntad que creo que tenían todos en el 91, con un panorama completamente diferente, pero desafortunadamente yo digo que la historia no se repite, pero tiene rima porque la condición humana es la misma. Y cuando uno ve las iniciativas las razones que se esbozan para esta guerra, uno encuentra muchos ecos de otras guerras pasadas, de la unidad de un pueblo porque habla mi misma lengua y todos se remiten a unos hitos históricos reivindicando pertenencias. Y digo yo, bueno, pues así el mundo entonces todos tendrían derechos sobre otros estados porque es que el Estado-Nación surgió hace muy poco, antes eran imperios. Margarita, para terminar, eh, ¿por qué crees que ocurre esta guerra ahora, en este momento, después de toda la trayectoria histórica que vimos? Pues yo creo que aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Uno es que hubo una elección que fue Crimea. Cuando el 25 de febrero, después de la revolución del Euromaidán del 2014, dicen la población de Crimea que Crimea tiene, creo que era el 4.2 millones de habitantes de 48 millones que son en Ucrania. Gran parte de esa población era rusa, con unos ingresos económicos importantes por la presencia de Sebastopol, etcétera, etcétera, de la base. Y ellos declaran su independencia y dicen, vamos a hacer un referéndum independentista. Y llegan como los han denominado, los amables hombrecillos verdes, que no eran otros diferentes al ejército ruso, a proteger ese referéndum que se adelanta y se lleva a cabo el 16 de marzo. Y Crimea se declara independiente e inmediatamente Putin en la Duma dice, hemos recuperado Crimea. Y Crimea y Sebastopol pasan a ser dos sujetos federales de la Federación Rusa. Y entonces uno ahí ve que, y lo dice él en su discurso, en los puntos que toca en el discurso, dice, en la época de Yeltsin aceptamos esto porque él era incapaz de llevarlo, digamos, de recuperarlo, y en mi época porque pensé, y es un discurso pues que no es para nada válido, ni más faltaba, es una tergiversación de la realidad, dice, y yo lo acepté porque pensé que estaba tratando con una nación civilizada. En ese mismo momento, la población del Donbass, de Lugansk y Donetsk se levanta porque ahí también hay una población rusa y empiezan a buscar esa independencia. 2014, Putin se anexó Crimea y ¿qué pasó? Básicamente unas sanciones económicas a las que Rusia le pudo hacer el quite y no hubo, más allá de eso, no pasó nada. Y si ustedes miran un mapa de las exrepúblicas soviéticas, hay una cantidad de naciones de facto que son
reconocidas únicamente por Rusia. Y de esas naciones de facto está Transnistria, que está entre Moldavia y Ucrania, está, que es ex Unión Soviética y hay población rusa, Osetia del sur, Abjasia, Adjaria, y entonces uno dice, ¿cuál es la intención? Pues la intención, además de la profundidad territorial estratégica de la que les hablaba, es volver a tener esa influencia en la región. Entonces, en el Donbass, que era el otro territorio que quedaba ahí pendiente, ¿por qué en este momento Putin dice, hace un par de semanas, empezó primero con movilización de tropas en diciembre, y por qué hace unas semanas dijo, reconozco la independencia de estos dos, del Donetsk y Lugansk? Pues que eso se había convertido en un conflicto congelado, ¿no? Porque ya había dejado una cantidad de 1.500.000 desplazados y más o menos 14.000 muertos. Se firman acuerdo de Minsk I, el protocolo de Minsk I y Minsk II, y eso no funcionó, nadie lo respetó. Entonces, ¿por qué hace Putin eso? Lo que todos pensábamos, realmente aquí hago confesión de parte, lo que todos pensábamos que iba a pasar era, va a anexarse el Donbass, va a anexarse estas dos regiones como lo hizo con Crimea. Quizás voy a ampliar más el territorio y crear un corredor desde la región del Donbass hasta Crimea. Pero cuando uno se pregunta por qué y nos dicen para contener el avance de la OTAN, para mantener su influencia, yo creo que aquí hay un cálculo político y estamos frente a un personaje que además de todas estas consecuciones estratégicas en materia de geopolítica, creo que quería dejar un legado. Y creo que aprovechó un momento en que la OTAN acababa de salir con una salida deshonrosa de Afganistán, donde sabía, quizás tenía el cálculo hecho de que no iba a intervenir de manera directa, pero Putin no puede sostener una guerra a tan largo plazo si lo que quiere es una anexión y ocupación, porque la anexión y ocupación de Ucrania sí tiene otros elementos. Entonces, yo creo que Putin aprovechó este momento de la historia, esta situación que además fue invierno, para jugar con lo que tenía a su favor y apostar por la región del Donbass. ¿Qué quiere? Si quiere anexión y ocupación, que es uno de los escenarios, yo eso lo veo, digamos, sería para ellos pues el escenario ideal, pero en términos de sostener esa guerra es inviable, porque además lo que están haciendo desde hace tiempo, si la OTAN ya lo ha hecho y Estados Unidos también ya lo ha hecho, es apoyar a terceros en el conflicto y eso prolonga el conflicto, ¿no? Entonces, mandar la ayuda militar sin ellos intervenir directamente. Si esto es una guerra punitiva para castigar a Ucrania por su deseo de permanecer en la OTAN, digamos, creo que aquí hay un error de cálculo muy grande. Y aquí hay algo que a futuro sí se rompió para siempre y son las relaciones de esa población ucraniana y rusa que habitaban en el mismo territorio, ¿no? Que esa es una de las consecuencias graves de todo esto, entre otras, muchas. Margarita Cadavid, docente de la Universidad del Rosario de Colombia, ella vive en Bogotá, pero como decíamos, ha vivido en Londres, ha vivido también en el Cairo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio de la tercera temporada de ¿Cuál es el plan? Ustedes ya saben, nos vamos a reencontrar en una semana con el segundo episodio, pero ya saben también, podemos seguir conectados por nuestra cuenta de Instagram y ahora también por nuestra cuenta de YouTube. Muchas gracias.